Muy buenos días, amada familia. Reciban un fraternal y caluroso saludo del hogar Barrera Liñán, de Hilda Rosa, de Juan David, de Jair David, de Jaiza Daviana y de David José, o sea, yo. Gracias a Dios hemos estado siendo enriquecidos en la palabra con esas ricas píldoras que día tras día nos están compartiendo desde la primera, la segunda y la tercera generación. Gracias a Dios, hoy me corresponde el turno y les invito a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 14, los versículos 28 al 30. Dice la palabra de Dios: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Con base en este texto, le he puesto a esta meditación un título que más parece de una prédica extensa, donde el predicador quiere tener captada la atención de los hermanos de la congregación. El título de la meditación es: si miras al lado, te hundes. Se lo repito: si miras al lado, te hundes. Oremos. Amado Dios, en esta mañana maravillosa te damos gracias porque tú eres hermoso, eres grande, eres misericordioso. Te adoramos, Señor, y te damos también gracias por esta palabra maravillosa que nos permite compartirla, entenderla en la guía del Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que esta palabra que vamos a entrar a meditar en este momento, estas experiencias y enseñanzas del Señor Jesucristo, fortalezcan nuestras vidas y nos sirvan también para fortalecer a otros que en este momento lo necesitan. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, este episodio narra el acontecimiento de Jesús andando sobre el mar. Si recordamos, este acto ocurrió justo después que el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces entre 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Acto seguido, dice el texto, que enseguida Jesús dijo a sus discípulos que se montaran en una barca y se dirigieran a la otra ribera del mar de Galilea. Entre tanto, él despedía a la multitud. Una vez hizo esto, subió a orar, y dice que lo tomó la noche orando. Entre tanto, la barca con los discípulos se hallaba en el medio del mar, azotada por fuertes vientos. Y el Señor Jesús le tomó hasta la cuarta vigilia de la noche orando. De esta historia hay 4 puntos importantes para que meditemos en él. El primero es precisamente ese, que como dice el versículo 24, que ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento le era contrario. El Señor Jesús estaba orando por sus discípulos, estaba orando. Aquí hay algo interesante. Muchas situaciones se nos presentan a diario. Muchas veces el viento nos es contrario. Muchas veces tenemos luchas, pruebas, dificultades y las cosas no nos salen tan bien como queremos. En esos momentos que estamos remando y a veces creemos que estamos solos, en realidad no lo estamos. El Señor Jesús está pensando en nosotros, está orando por nosotros, está trabajando por nosotros.
como dijera o dice el hermano Dani Berrío en su canción, cuando el Señor queda en silencio es porque está trabajando. Así que interesante que podamos sentir esto, que podemos estar remando, pero no estamos solos. El Señor Jesucristo está pensando en nosotros. Entonces, ese es el primer punto. No estamos remando solos. El Señor Jesús está orando, está trabajando con nosotros. Y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, de qué cosas tenemos dificultad. El segundo aspecto o punto interesante de esto es que el Señor Jesús, cuando decide hacerse ver más de nosotros en medio de la situación, no lo hace quitando el problema, no lo hace eliminando la dificultad, sino caminando sobre ella. Dice el versículo 25 que más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En ese momento el mar, el fuerte viento era una dificultad, era el problema para ellos, era el azote para ellos. Dice azotada por fuertes vientos, el versículo anterior. Y el Señor Jesús se presenta no diciéndole como en otros momentos al viento y a la mar que se callara y enmudeciera, sino se presenta andando sobre el mar. Eso es decir, el Señor tiene el dominio sobre el problema. Se presenta andando sobre nuestro problema, ¿verdad? Esto es maravilloso. Nahum 1:3 dice que Jehová camina sobre el torbellino, camina sobre el mar, sobre las fuertes olas. Y esto es para nosotros confianza, para nosotros seguridad, que el que ha prometido estar con nosotros nunca nos abandona, nunca nos deja. El que ha dicho, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Él cumple esas promesas. Y Él quiere entonces que tengamos ese dominio sobre la situación. Recuerdo un episodio con mis abuelos. Mis padres iban a trabajar en las fincas y entre tanto que estábamos en tiempo escolar yo me quedaba con los abuelos. Y un día hubo una tormenta bien tremenda, bien grande. Y lo recuerdo como si fuese hoy. Las tejas del techo querían volar. Y lo que hicieron mis abuelos fue ponerse a cantar. Recuerdo el coro. Con Cristo en mi barco todo marcha feliz. El viento pasará, no tendré temor. Y me decía, canta hijo, canta. Y yo comenzaba a cantar con ellos. Esa era la seguridad, la confianza de que el Señor Jesús tiene el dominio de la situación. El tercer punto, para que lo meditemos, es que Él también quiere que nosotros tengamos ese dominio de la situación, ese dominio sobre el problema, ¿verdad? Y por eso cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Él le dijo, ven. Eso es lo que el Señor quiere. Mira, muchas veces creemos que Dios no ha obrado porque el problema no se ha quitado. Porque sigue ahí ese aguijón, sigue ahí esa dificultad, sigue ahí esa situación que está dando contra nuestra barca, que puede ser en la empresa, que puede ser nuestra propia vida, que puede ser en la familia, que puede ser cualquier cosa, la barca. Pensamos que el Señor no ha obrado y no damos la gloria a Dios porque todavía el problema está ahí, pero resulta que Dios está manifestando en nuestra vida, fortaleciéndonos en medio de esa situación y diciéndonos, como le dijo a sus discípulos, no teman, yo soy, tengan ánimo, sigan adelante, que tenemos el dominio sobre esta situación. Las situaciones se presentan como esta que estamos viviendo para fortalecernos en fe, ¿verdad? El otro hecho importante entonces en este sentido es que Pedro pudo caminar mientras tenía los ojos puestos en Jesús. Él comenzó a caminar, pero dice el versículo 30
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voz y diciendo, Señor, sálvame. Mientras que tengamos la mirada puesta en el Señor Jesús, podemos tener el dominio sobre el problema, caminar sobre la situación sin estresarnos, sin desesperarnos, sin angustiarnos, sin estar pensando cuándo va a terminar, sin estar pensando, por ejemplo, ahora, cuándo va a terminar esta pandemia, cuándo vamos a salir de todo este asunto, Señor. No, es mientras que tengamos los ojos en Jesús, vamos a poder caminar. Pero si miramos al lado, si miramos la dificultad, si miramos todos los problemas que están a tu alrededor, vamos a tambalear, se va a dudar y va a haber desánimo, se va a disminuir la fe y como le pasa al malabarista. El malabarista sabe que cuando se monta en la cuerda tiene que tener un punto fijo al cual mirar hacia allá donde quiere llegar. Y si se pone a mirar para un lado comienza a tambalear y puede caer. Así es, la palabra nos dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que nosotros podemos tener el dominio sobre la situación, no importa cuán largo sea. No sé cuántas horas se podría echar una barca en situaciones normales para cruzar los 12 o 13 kilómetros del mar de Galilea. Los discípulos les tomó toda una noche, pero esas 8, 9 o 12 horas que estaban ellos remando, eso los estaba pasando el Señor Jesús orando. Así que, mis hermanos, lo último, el cuarto punto es, cuando Dios decide, dice que y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó, ¿verdad? Cuando el Señor decide quitar la situación, en su momento lo hará. Entonces, lo importante para meditar en este tiempo es que el Señor está con nosotros, que contra nuestra barca pueden darse muchos azotes, muchos vientos en contra, ¿verdad? Pero el Señor está con nosotros, el que ha prometido no nos dejará, y que nos está guiando en este momento a caminar sobre la situación, que Él tiene dominio sobre la situación. Por eso el mensaje hoy no es cuándo va a terminar esto, sino cómo lo aprovechamos. El mensaje no es qué tal si morimos en este tiempo, o tener las precauciones. Evidentemente hay que tener a la que toman las autoridades, pero no quiere decir eso que el virus no afecte a ningún hijo de Dios. Es posible que sí, y de pronto a estas alturas ya más de un hijo de Dios ha fallecido, por lo cual lo importante es estar preparado, es estar como esas 5 vírgenes prudentes en este tiempo, abasteciéndonos de buen aceite, porque en cualquier momento podemos partir. Familia, Dios la bendiga a todos, que el Señor nos siga guiando y guardando. Él tiene dominio de la situación y en este tiempo está trabajando con nosotros para que también nos sintamos seguros teniendo dominio sobre lo que nos está pasando. Un abrazo, les amamos mucho, Dios les guarde.